el tema que estamos viendo es la naturaleza humana. Y para empezar eso, estábamos concluyendo un estudio que hablaba de características proféticas del último movimiento. La Biblia presenta en Apocalipsis 14 un movimiento de los tres ángeles que empieza en 1798, pero habla también del movimiento del ángel de Apocalipsis 18. Entonces estábamos antes, en las vacaciones, podemos decir, estudiando las características del movimiento del ángel de Apocalipsis 18. Y una de las características es que ellos van a entender bien el sábado, la naturaleza del hombre, y había un otro tema aquí, y el testimonio de Jesús. Y ahí entramos a estudiar un poco mejor la naturaleza del hombre. Para eso empezamos en Génesis 1 y vemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, fue la primera cosa que vimos. Y que el hombre, yendo más a donde fuimos, estaba desnudo. Y parte de lo que cambió, porque Elena dice que para entender bien la naturaleza del hombre hay que entender. ¿Qué cosas hay que entender? ¿Cómo fue creado? El plan de Dios al crearlo. ¿Cuál fue la mudanza y cómo Dios va a hacer para ejecutar su plan mismo após el cambio? Eso está en educación. El libro de educación. Entonces, vemos que lo que cambió fue que el hombre toma conciencia de que estaba desnudo. Y básicamente una buena porción de nuestro estudio la semana pasada fue comprender qué quiere decir eso de estar desnudo, si el hombre estaba desnudo, qué es estar vestido, qué era lo que los vestía. Leímos una cita de Elena que habla que el hombre estaba vestido de la justicia de Cristo, que era una luz que lo cubría. Pero fuimos a Génesis 2 y vimos que por más que estaba con esa luz, la Biblia todavía lo describe como desnudo. Y que Cristo, o Dios, cuando lo ve después del pecado, no nos dice, ¿quién te ha desnudado? Lo que dice, ¿quién te ha mostrado que estás desnudo? O sea, no es que el hecho de que haya pecado lo haya hecho desnudo. Él ya estaba desnudo por más que estaba con la ropa, pero que simplemente se tornó ciente de eso. Y vemos que entender essa questão da desnudez de las criaturas es un tópico que parece muy sencillo, pero que incluso los ángeles no comprendían. O sea, viene desde la raíz del gran conflicto. ¿Y cómo hicimos esa conexión? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo la cuestión de la desnudez de las criaturas está conectada con el gran conflicto? Si no me equivoco, hablamos de Satanás. De ¿Sí? que Satanás decía que cuando salió del cielo se sintió prácticamente como desnudo, porque se sentía invadido por distintos temores, por distintos sentimientos que nunca había sentido antes. Entonces ahí tiene una desnudez interna que él no había percibido anteriormente y pidió para regresar al cielo, y Cristo dijo que no podía. Entonces, Claro. Otra cosa más es que creo que hemos hablado de que en el momento del gran conflicto, cuando se surge con Lucifer en ese momento, él hablaba de la ley de Dios y los ángeles no estaban como conscientes acerca de que ellos cumplían con la ley porque ellos lo hacían naturalmente, como que quien les muestra esa conciencia de la ley. Y hablamos de Satanás específicamente de que él pensaba que la luz que él tenía era propia de él. Entonces, en conexión a lo que dijo María Gracia, o sea, los ángeles no fueron conscientes quizás hasta ese momento de que ellos mismos no eran, o sea, esa gloria que ellos tenían no era propia de ellos, sino que era algo que ellos reflejaban. Claro. Sí. Incluso cuando lo veía Jesús, lo veía como, digamos, no que tuviera una cosa inherente, ¿no? Y el Padre, cuando manifestó el rol, ahí dejó de ser por fe, sino fue porque ahí, digamos, fue evidente. Después, eso deja de ser por fe, ¿cuándo? ¿Cuándo deja de ser por fe que los ángeles reconocen que Cristo es el Hijo de Dios? Cuando resucita. Eso fue algo que vimos. Exactamente. Antes, porque parte de la controversia que había entre Cristo y Satanás es que No veían la diferencia entre que
Porque Jesús también es un ángel, o sea, para ellos era un ángel, como Miguel. como Miguel, claro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Satanás y Jesús? Exacto, ¿por qué teníamos que adorar a Él? ¿Y por qué nosotros no podíamos nosotros nos adorar a nosotros mismos? ¿O por qué no podemos ser libres? ¿Por qué Satanás no podía estar involucrado en la obra de creación, por ejemplo? También vimos que toda justicia viene de Dios y que los ángeles no sabían lo que decían al ofrecerse a dar su vida en lugar de Cristo, porque ellos no tienen justicia. Exacto. Algo que concluimos la semana pasada y que esa semana yo estaba estudiando otro tema y pasé por un texto de Wagner que le hace la misma conclusión que nosotros hicimos. Y yo pensé, wow, qué increíble que nosotros, sin haber leído, la conclusión que él llega es que la obra de creación y la obra de la redención son la misma cosa. O sea, que no hay diferencia. Él dice, hay personas que preguntan, ¿qué es más importante? ¿Crear o redimir? Él dice, el único que puede redimir es el que puede crear. Y eso es lo que los ángeles tampoco, vemos que los ángeles no entendían. Es porque ellos ofrecen-se para redimir al hombre. Él dice, no, que Cristo no vaya, que yo vaya y muera por el hombre. Porque ellos tampoco entendían la desnudez de ellos. Leímos una cita de Elena que habla que, bueno, ¿por qué hablamos que los ángeles solo dejan de creer por fe? No es que ahora tienen certeza de que Cristo es el Hijo de Dios, no tienen certeza, pero ahora está demostrado que Cristo es el Hijo de Dios después que Él resurge. Porque antes los ángeles no habían visto a Cristo creando a ellos, o no tenían cómo saber que Él de verdad tenía vida en sí mismo. Entonces lo que pasa es que cuando Cristo viene a la tierra, Cristo muere y resurge. Él dice, yo tengo vida, yo la doy y la vuelvo a tomar, no es que alguien me la quita. Entonces lo que Él está mostrando es, yo tengo vida inherente en mí, y cuando Él resurge, entonces está demostrado delante de todo el universo que la acusación de Satanás era incorrecta y que Cristo de hecho tenía vida en sí mismo y que por lo tanto era Dios igual que el Padre. Entonces, ¿cómo eso se relaciona con la justicia de Cristo? Vimos en una cita de Elena que nos decía que estar vestido de la justicia de Cristo es estar sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Cristo y haciendo lo que Dios quiere. Parte de la acusación de Satanás o de las ideas de Satanás de gobierno era de que los ángeles no necesitaban de la ley así como las otras criaturas necesitaban. Ellos decían, nosotros somos seres más elevados y por lo tanto no necesitamos de que haya una ley, nosotros ya sabemos lo que es correcto. Entonces parte de lo que Satanás estaba diciendo es, nosotros estamos vestidos, es imposible que nosotros pensemos cualquier cosa mala. Entonces esa cuestión de que toda la justicia que hay en el universo no viene de ninguna criatura, pero incluso los ángeles, la justicia que los ángeles exhiben, vienen de Dios o vienen de Cristo, era algo que el universo, que fue revelado en la gran controversia. No era algo que era evidente para todo el universo. No sé si ustedes entienden. No era evidente a los seres de que la luz que emanaba de ellos no era de ellos, que era de verdad la luz de Cristo. Y que nosotros nos podemos apropiar de eso, de Exacto. ese manto. Exacto. Ese manto está prometido. Exacto, para nosotros. Nosotros podemos tener esa luz también. Pero por más que estemos con esa luz, todavía la Biblia nos dice que somos desnudos en el sentido de que la luz no es nuestra. O sea, yo puedo estar vivo, o sea, yo puedo ser un ser humano, no soy yo que produzco esa luz, ¿eso qué quiere decir? Sí, la otra cosa que habíamos sacado del tema era si se iba a volver a levantar el pecado o no. O sea, y vos habías dicho de que más allá de que nosotros tenemos certeza de que no se va a volver a levantar el pecado, porque la Biblia nos dice, Elena White nos dice que, o sea, esto va a ser para siempre, ¿no? Pero aún así nosotros vamos a seguir teniendo la potestad de elegir. Exactamente. O sea que es lo mismo, o sea que por más que nosotros volvamos a estar vestidos, vamos a seguir estando desnudos. Ese es un aspecto muy importante. Exacto. No es que esa ropa, Va a ser no es que la divinidad, en algún momento, porque esa ropa es la divinidad de Dios. En algún momento se funde con nuestra humanidad de tal forma que ahora yo hago lo que quiero con ella. Y yo soy un ser inmortal, por más que haga cosas que Dios no haría. Hola. Parte de lo que emana de lo que dijo Emanuel, ahí llama. Emma, Emma. Emma. Por allá.
Bien. Parte de lo que podemos sacar de eso incluso es que si mismo los ángeles en el cielo no podían confiar en lo que ellos pensaban, pero siempre tenían que someter su voluntad a la voluntad de Dios, no es que yo hoy puedo en algún momento pensar que ser salvo, porque a veces la gente tiene la idea de que van a estar sellados, que con la experiencia de sellamiento es que llega a un punto donde todo lo que pensamos está correcto y puedo seguir cualquier impulso que surge en mi corazón. Pero eso no era verdad ni en el cielo para los ángeles. O sea, esa no es una experiencia que real. Eso es un punto importante. La De que, dependencia siempre va a estar, la dependencia. exatamente, siempre vas a tener que someter tu voluntad a la voluntad de Dios. No es que tu voluntad en algún punto llega y puede ser el norte de tus decisiones. Eso que quiero decir. Vimos que el hombre después hace sus propias ropas con la hoja de higuera, pero todavía se siente desnudo por más que esté con la ropa de higuera, porque cuando Dios aparece, él huye porque sabe que no cubre. Y Dios le da entonces después una otra ropa que es la ropa de un cordero para que lo tape. Y esta ropa vimos que era esa misma vestimenta, era la justicia de Cristo otra vez, que el hombre recibe después que cae. Entonces lo que el hombre perdió es lo mismo que recibimos por la muerte de Cristo. No hay diferencia. La justicia que tenemos hoy es la completa justicia que los ángeles tienen. No es parcial. Eso fue parte de las conclusiones que vimos. Y también las ofrendas de Caín y Abel. Exato, y ahí fuimos entonces al Evangelio Eterno, que era de enemistad. Y ahí vimos que a Caín se le dice, después que le... Bueno, las ofrendas, que dice, por hablar, yo después de la Y bueno, y que hubo dos tipos de ofrenda. La ofrenda de Caín y Abel, una fue aceptada por Dios y la otra no fue aceptada. Y cuando no es aceptada por la voluntad de Dios, como que tenés la oportunidad como que el pecado te pueda devorar. Entonces ahí vos ya tenés que tener más cuidado al tomar tus decisiones que cuando haces realmente la voluntad de Dios. Exato, porque Caín, ¿qué hizo? Caín ya había visto que Adán, que apareció delante de Dios con ropas de plantas, que Ana dice que era un símbolo de sus propias obras. Pero Dios le da una vestidura completa, que es la vestidura de Cristo, que era la justicia de Cristo. Cuando Caín va delante de Dios, él solamente prepara un altar, solamente presenta el fruto de sus propias obras, que era el fruto del trabajo. El hombre puede trabajar y producir y hacer con que haya más plantas, pero el hombre no puede jamás producir vida. Entonces, cuando Caín apresenta no solo el fruto del campo, pero apresenta también la vida de un animal muerto. Cuando Abel presenta no solo el fruto del campo, pero la vida de un animal muerto, ele está mostrando un sacrificio completo. Entonces Caín quiere seguir en esa condición de justicia propia, pero Abel ele acepta la justicia, el manto de justicia que le es dado. Y por eso Dios lo acepta. Y ahí fuimos a ese versículo porque Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y aplicamos correctamente eso a Cristo y Satanás, pero vimos que eso se puede aplicar incluso a Caín y Abel. Helena nos dice incluso. Y vimos que cómo es que Caín hiere el calcañar de Abel, cuando lo mata. Y cómo es que Abel pisa en la cabeza de Caín. Porque la misma muerte de él trajo condenación sobre él. Exatamente. Eso hace com que Caín seja completamente condenado e exposto perante todo o universo. Que é o mesmo que passa com Satanás quando mata a Cristo. La muerte de Cristo, Satanás ele está hiriendo el calcañar, pero el propio hecho de que Satanás mate a Cristo lo hace delante de todo el universo con que su cabeza sea aplastada. Entonces, cuando Cristo muere, Satanás está hiriendo el calcañar, pero ele está aplastando la cabeza de la serpiente. Isso passa tipificado na história de Caín e Abel. Bien, entonces después que Caín es rechazado, su semblante cae y Dios le dice, si haces el bien, serás aceptado. Pero si haces el malo, el pecado estará a la esprecha, algo así está. Al acecho, que es como es Listo a casar. listo para cazar. Eso, por eso hicimos como un león acá, que está queriendo devorar a alguien. El pecado te devorará. Exatamente.
Entonces, como que el pecado, como dice el malo, el pecado está listo para devorarlo. Si él estuviera hecho bien, él sería acepto. Pero ahora el pecado está listo para devorarlo. Entonces él dice, tu deseo será contra ti, pero a ti cabe dominarlo. Entonces, el enemigo quiere devorarlo. Entonces yo dibujé acá como si el animal quiere devorarlo, está el acecho. Y él tiene que aseñorarse. Entonces yo puse como una domador de leones acá, teniendo que dominar su deseo. Pero ¿qué pasa al revés? Si él pierde, o sea, lo que está implícito acá es si él no domina su deseo, sus deseos van a devorarlo. O sea, el pecado lo va a devorar por medio del deseo. Entonces eso acá ya nos da una lección completa, básicamente, sobre la naturaleza humana, de que nosotros tenemos, con el auxilio de Dios, la potestad de dominar todos nuestros deseos que nos llevarían a sermos devorados. Acá, o sea, Dios no exigiría de Caín algo que fuera imposible. Entonces acá, ya en esa lección, cuando él dice dominar tus deseos, lo que él está diciendo es, no permita que tus voluntades, tu voluntad de vengarse de Caín, por ejemplo, domine tu ser a punto de que executes ese acto. Eso acá fue otro estudio, eso fue después, fue una duda que tuvieron de otro capítulo, no vimos eso acá. Concluimos de que la voluntad de Dios, nuestra voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Y que esa condición de estar sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios tiene que ser algo consciente y voluntario. Y que eso no es, esa vestimenta de justicia no es intrínseco, no es inherente, pero es una dádiva. Entonces, básicamente, eso fue lo que concluimos la semana pasada. Hoy yo quiero empezar con una cita de Elena. Yo voy a borrar todo esto acá, dale. Si pueden ir abriendo el texto. Yo les envié los apuntes, pero si pueden abrir en Deseado de todas las gentes, 132.2. 132.2. No, sí, 132.2. ¿Qué pasa? DTG 132.2. Es la purificación del templo, la primera purificación del templo. No sé. ¿Pero no está nuestro apunte? Está en el nuevo que yo subí hoy. Sí, ¿en qué página? Al final de todo. El problema es que tienen todas las páginas tienen un número de páginas. Es porque voy a abrir acá en ese otro archivo. No, decir DTG cuánto. 132.2 creo. Es porque mi otro archivo no aparece nada. Al final. Es como es el último tema. DTG 103.3. 132.2 creo. Pero empieza ahí en 130. Está en la página 30 y... No, todas son 35. En la página 35 posta de la... Claro. Claro, en la 35 ¿Pero primera. cómo es el título? 35.1, 35.2. El título es el templo y la naturaleza humana. Eso es. Y a las dos páginas está. Arrancan a 34 por El templo y la naturaleza humana. En la purificación del templo. Sí, quiero que empecemos ese párrafo. Vamos a utilizar más de ese texto. Pero para empezar, yo quiero que empecemos por ahí. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén
llenos de tumulto, de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores, y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Malaquías 3, 1 al 3. ¿No sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes Yo creo que terminó en el para- corazón. ¿Terminó ahí o no falta? Seguí entonces, perdón. Pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño, a su templo, sino que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él. Apocalipsis 3:20. Él vendrá no solamente por un día, porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Bien, yo creo que ese párrafo es muy cargado, o sea, tiene muchísima información. Él primero empieza hablando de la misión del Mesías. Dice, en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Entonces, la misión del Mesías es anunciada en la purificación del templo. Está hablando, o sea, él vino para hacer eso. Aquel templo, ahora va a empezar a hablar del templo, para que ella pueda explicar acerca de la misión del Mesías. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. ¿Qué quiere decir ese párrafo? ¿Qué quiere decir ese párrafo, esa frase, esa sentencia? O sea, que él dejaba claramente expuesto en lo que él hizo, lo que él venía a hacer. O sea, era algo objetivo, lo que él venía a hacer con nosotros. La expresión lección objetiva, ¿qué quiere decir? Exacto, ¿podrías explicar por qué? Ella dijo parábola. La parábola es una lección objetiva, o sea, está tratando de ilustrar algo que es el día. Claro, yo creo que queda más fácil para los que hablan inglés, porque ¿cómo se llama el libro Parábolas de vida del gran? Christ Objective Lessons. Exacto, sería lecciones objetivas de Cristo. Entonces una lección objetiva es lo mismo que una parábola. Entonces lo que el párrafo, lo que esa frase está diciendo es que ¿qué es una parábola? Es una lección objetiva, pero en el texto. El templo. Entonces el templo Es una parábola. esa es una parábola. Sí, de un camino, Exacto, de una experiencia. de un camino. ¿Por qué hablas de un camino? Solo para... Porque la experiencia del cristiano es un camino. Exacto. ¿Y cómo ves un camino acá? El camino desde el atrio hasta el Santísimo. Desde el atrio hasta el Santísimo. Acá está la presencia de Dios. Podemos decir que acá tenemos la experiencia de justificación ejemplificada, de santificación y acá de glorificación. Bien, entonces eso sería una parábola, una de las maneras como el templo es una parábola. No sé si todos están familiarizados con eso. Pero esa es la parábola a que se refiere acá el texto. Capaz esa sentencia que leímos, o esa oración no habla. La próxima creo que va a explicar. ¿De qué ella está diciendo que el templo es una parábola? Del corazón también. Exactamente. Es la próxima iglesia. Sí. La próxima dice.
perdón, la página exacta otra vez de acá. 132. No, pero en el archivito, La 34. Y terminar la 35. que es la primera hoja del archivo. Ahí no aparece un archivo, la 34. Ah, bien abajo. ¿Cómo sigue? Dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Entonces, eso es igual a qué? A una parábola. Sí, claro, pero todo ser creado. Nuestro cuerpo. Exatamente. Me parece interesante, porque ella dice todo ser creado, Desde el serafín. eso es importante, ¿no? Serafín. ¿Por qué eso es importante? Porque es un ángel. Claro, pero ¿y para dónde también? Para mí es más... Cielo. O sea, va a estar Sí, pero va hasta el hombre, porque todo ser creado, un perro es un ser creado, pero la cadena no va... El más elevado es el serafín, que es el que está cubriendo la gloria de Dios. Exacto. El serafín es el ángel más elevado. Y el último de la lista, el más bajo, seríamos nosotros. Los animales no tienen conciencia, no reflejan, no hay panteísmo. No sé Un si perro, conciencia, un árbol pero refleja la no gloria tiene la de Dios. divina, claro. Termina en nosotros. Somos el último escalón, digamos. Claro. Porque conciencia creo que tiene, pero, o sea, distintas, es distinto. Entonces, desde el serafín hasta el hombre. Que eso es, esa frase ya implica entonces que el serafín es mayor que el hombre, ¿no? Sin duda. La Biblia dice eso. Sí, en el Salmo 8. ¿Qué dice en Salmo 8? Que más hecho el hombre poco inferior al santo. Bien, entonces desde el serafín hasta el hombre. Entonces no es solo el hombre que fue creado para ser un templo. Eso es interesante con relación a lo que ya vimos en el estudio pasado, acerca de estar desnudo. O sea, así como los ángeles ya vimos que estaban desnudos, pues son desnudos, nosotros también. Bien. Entonces, alguien dijo el cuerpo, fuiste vos, ¿no? Sí, una pregunta era, porque Claro. Lucifer era un querubín protector. Dice, tú querubín protector. ¿No estarían Arriba de eso, arriba del serafín el querubín? Sí. no sé. Acá dice desde el serafín, el texto. El más alto, dice el más alto el serafín, el menor el hombre. Pero Lucifer era el que estaba más cerca Capaz. de la gloria de Dios. Y el Ok. querubín protector. Yo podría entrar ahí, pero yo creo que la idea se entiende, ¿no? Los querubines están protegiendo. Ok, pues lo que quiere decir es que capaz serafín es como si fuera una especie y querubín es un... Puesto. Sí, Hay que ver cómo está no el sé, inglés también. no sé, o sea, no quiero entrar por eso, porque hablar de especie es distinto a veces. Bien, pero entonces fue dicho que también es nuestro cuerpo, entonces es un símbolo del templo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, Carol? De que, ¿por qué hablaste de lo que ya leímos, de que nuestro cuerpo es una... de que el templo es una parábola de nuestro cuerpo? Que todo ser creado siempre. Todo ser creado, dice. Entonces debe ser... Fue un templo para que él habitase. Ok, entonces el ser, el cuerpo es el ser, que con eso quieres decir, ¿no? Claro. No, claro, y también cuando viene y dice que vino a purificar el templo de la misma forma que venía a purificar. Claro, eso vamos a llegar todavía. Sí, Pero, menciona, es más específico. claro, después va a quedar más claro. Sí. Bien, entonces Dios quiere que el templo, esa es la próxima etapa. Dios quiere que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que la gente mirase el templo y que viera. La gloria de Dios. Exacto, pero La obra de Jesús, lo que venía a hacer. leamos lo que quiere, leamos otra vez. ¿Alguien lo puede leer otra vez? Es un reflejo de lo que todo ser creado debería ser. ¿Las puedes leer otra vez? Pero capaz que nos Dios saltamos quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada uno. Exacto, o sea, lo que ustedes hablaron es verdad, pero con base en el texto, ¿qué quería Dios que el hombre mirase el templo y pensase? Capaz que sí leemos la frase anterior. Sí. Porque Bueno, como léela. de- Ella va a leer desde la frase anterior. desde Dios mora, ¿puede ser? O algo? ¿Sí?
Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora del corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Bien, entonces Dios quería que nosotros mirásemos al templo y que encontrásemos. El alto destino. Exactamente, ¿qué quiere decir eso? O sea, eso es las palabras del texto, con tus palabras. Y para mí es reflejar la gloria de Dios. Pero, El plan de Dios. o sea, No, ¿quién? para mí dice, es que el hombre vuelve a ser su templo, o sea, el corazón del hombre vuelve a ser su templo, o sea, volver a tener la divinidad, o sea, el templo, que tu corazón sea el templo de Cristo. Entonces, mirando al templo literal, vos tenías que reconocer que Cristo podía morar en tu corazón. Claro. O sea, esa es la Eso es uno de los puntos. No sé si querías decir eso cuando hablaste de gloria de Dios. Es porque gloria de Dios, yo puedo ver la gloria de Dios en una montaña, por ejemplo, o en los cielos. Sí. Pero la idea que yo veo es que Dios debería mirar, nosotros deberíamos mirar el candelabro y pensar, bueno, ese candelabro habla de algo de mi alma, ¿entiendes? O sea, los elementos que están acá están hablando acerca de cómo debe ser mi alma. O sea, yo debo tener la ley en mi ser, un ejemplo. ¿Dónde tiene que estar la ley, por ejemplo? No, lo cierto es que los judíos miraban el templo y decían, ¿qué templo, qué columnas, qué piedras? No, mira el templo, le dijeron, ¿no? Miraban el exterior y la gloria que tenía. Exactamente. Pero no veían que esa gloria es la que ellos como nación tenían que tener. La gloria no era el templo. Exacto. Ellos miraban la gloria literal y no discernían la gloria espiritual que había en el templo. ¿Bien? ¿Vos querías decir algo? Que, no, básicamente que tiene que ver con lo que preguntabas, que es el alto destino ofrecido a cada alma, que es apuntar al cielo, o mejor dicho, al Edén, al plan original. O sea, si nosotros no entendemos el significado de cada uno de los elementos, o sea, ellos no entendían en ese momento el significado, ellos estaban hinchados de orgullo, pero no captaban. Cristo, al hacer la limpieza del templo, les estaba mostrando que Él tenía que hacer la limpieza de sus corazones de la misma manera que estaba haciendo la limpieza del templo. Amén. Parte de lo que me gustó, lo que hablaste, porque me acordó de que cuando yo leí ese texto, yo pensé, yo estoy igual que los judíos, o sea, porque yo veo el templo. Yo no sé cuántos me pueden explicar cómo esto acá me muestra el destino de cada alma. Porque ella dice que ese era el problema de ellos. Nosotros hablamos, no, nosotros somos los adventistas, tenemos la doctrina del santuario. Pero ¿qué entiendo yo del santuario? De que eso está hablando de cómo debe ser mi alma. O sea, yo sé Realmente explicar. lo vemos como la obra de Jesús, pero como que Él está haciendo eso, pero no lo vemos como dentro nuestro. Lo vemos como una obra general para la iglesia o su pueblo, pero no para una obra ser hecha dentro de nuestra vida y de nuestro corazón. Exactamente. Y un ejemplo de cómo vos debes funcionar. O sea, por ejemplo, la idea de orar todas las mañanas y humillarse delante de Dios, Sacrificio diario. del sacrificio diario, de que por todo el día por la mañana ofreces una oración de humillación a Dios. Todo el día por la mañana él tenía que encender las velas también del candelero y se ofrecía incienso también. Entonces eso era algo que todos los días se hacía. Y eso tiene que ver con algo de mi vida práctica. Entonces, Elena de Juárez hace la comparación que el culto personal es relacionado al sacrificio. exacto. Exacto. Entonces, hay mucha simbología acá, tanto de cosas prácticas, porque cuando yo hablé del sacrificio ya es algo que se hace. Pero ¿qué significa el altar, por ejemplo? ¿Qué significa de que se lava? No sé cómo se dice. El lavabo. La mesa, ¿qué quiere decir? ¿Por qué son 6 panes? 6 panes, o sea, todo eso está hablando de vos también. Porque no habla solo de algo que se hace, pero está hablando de tu naturaleza también. Entonces, eso es algo que esta cita nos está hablando. No sé si podemos avanzar, que pues ese punto ya quedó claro. Bien. Va a decir algo muy interesante acá. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. ¿Cómo podemos entender eso? Si yo fuera a representar el templo, acá ese edificio, ¿qué pasa después de...
Acá está la gloria de Dios. Después del pecado, ¿quiere decir que el templo ahora está en ruinas, destruido? No, que la gloria de Dios no está más. Exacto, isso, exato, porque parte de lo que el texto va a mostrar, vamos a ver todavía, pero es como que se puede saber que la Shekinah no está acá por lo que uno ve afuera. O sea, si uno viniera a ese templo y mira, todo ese tráfico que está viendo acá, están vendiendo los animales, es obvio que la presencia de Dios no está acá. Entonces no es un templo de verdad acá. O sea, por más que tenga todo ese formato, por ese tráfico profano que pasa acá afuera, yo sé que acá no está la presencia de Dios. Entonces, la estructura puede existir, pero debe de ser un templo si Dios no está, porque es Dios quien hace una casa un templo. Incluso la idea de templo, ¿cuál es la idea de templo? No sé si ustedes entienden que a principio, cuando ellos salen de Egipto, ellos vivían en cabanas, ¿no? Ellos vivían en tabernáculos, en cabañas. Y Dios vivía en qué también? En una cabaña, en un tabernáculo. Entonces es como si cada uno tuviese sus... Es como si fueran de campamento y cada uno tiene su cabaña y Dios tiene su cabaña también. Y uno quiere interagir con Dios, va a la cabaña de Dios. Sus tiendas. Sus Cabañas tiendas. son casitas acá. Ok, gracias. Es porque en portugués es fiesta de las cabañas. De las carpas. Era como si cada uno tuviese su carpa. Sí, es cabañas. Sí, es cabaña también. Bueno. Bueno, carpas. Cada uno tenía su carpa y Dios tenía la suya. Se entiende. Cuando ellos pasan a vivir en casas, ¿qué dice David ahora? Yo estoy viviendo en una casa y Dios vive en una cabaña. Dios no tiene, sí. Exacto, entonces yo quiero construir una casa para Dios también. O sea, no es Dios quien le dice incluso. Él espera que ellos perciban que Él está viviendo en una cabaña mientras ellos están en casas. Y ahí David quiere construir una casa para Dios también. Entonces el templo es una casa para que Dios viva. Entonces si Dios no está en la casa es como que es simplemente una construcción, ¿eso qué quiero decir? Bien, entonces la descripción de lo que pasó después del pecado fue que no es que se quedó destruido y no hay más templo. Porque incluso el ser humano siguió existiendo. Pero lo que pasa es que no hay más la presencia de Dios acá. Pero esa frase que leíste estaba hablando de la humanidad, que no había, la gloria no estaba más en la humanidad. Exactamente. No estábamos dentro. Pero el templo, ¿qué es? Sí, son los velos que... Después, o sea, después, por ejemplo, de la caída, Adán y Eva, por ejemplo, no podían más ver la gloria de Dios porque su templo estaba mal. Exatamente. O sea, externamente. Exatamente. O sea, lo que Luis hizo fue traernos al estudio de la semana pasada. ¿Cómo Adán y Eva percibieron que estaban desnudos? Porque ellos vieron que estaban en esa condición y ellos vieron, bueno, es como, la luz se fue. Era como si antes, cuando Dios estaba en el tabernáculo, había aquella presencia de la gloria y de repente la gloria se va y queda solamente la casa ahí. Y ellos entonces perciben que estamos vacíos. Dios no está más acá. Entonces sería eso básicamente. Exacto. Yo quería llegar a esta comparación, capaz me iba a dar gracias porque lo me acordé. Bien. Sigamos. Antes de la siguiente negrita. Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Por la encarnación, entonces, por más que estamos hablando de que el templo es el hombre, también es el corazón. Entonces, sí, para mí es un poco difícil de... Yo todavía no, como les hablé, yo no sé mucho. No sé cuánto me gustaría de ese tema. Entonces yo no sé, yo creo que ese hombre, por más que seamos un hombre, en realidad no es todo el hombre, es el corazón del hombre. ¿Crees que solo el corazón? Sí. Todo el tiempo hace El cuerpo y la parte. construcción nada más. Exacto, o sea, yo entiendo que la naturaleza, depende de cómo entiende el corazón. Para mí la naturaleza física está dentro del corazón. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero decir entonces el hombre interno, podemos decir, ¿cierto? Pero sería... El hombre interior. Exacto. Bien. Pero, por la encarnación del Hijo de Dios,
se cumple el propósito del cielo. Yo creo que esta oración es muy profunda. O sea, porque es eso que va a permitir que otra vez el hombre vuelva a ese propósito. O sea, el hecho de que Cristo se torne hombre otra vez, de que Dios encarne, permite que nosotros podamos volver a esa condición acá. Yo digo que es muy profunda porque uno de los motivos para mí es porque aparentemente no tiene ninguna conexión. O sea, está hablando de eso y no habla de algo que tiene una relación directa. Habla porque él encarnó, pero ¿por qué tiene que ver el hecho de que él haya encarnado con que el hombre vuelva a ser un templo? Entonces, El ejemplo y el sustituto. eso sería algo. O sea, yo creo que hay más. Yo creo que hoy vamos a ver un poco más acerca de eso, pero por ser ejemplo y sustituto. Sí. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quiere que el templo de Jerusalén, antes de eso, entonces no es que nosotros solamente volvemos a ser templo después que estamos en el cielo, que el pecado produjo un problema tan grande acá a punto de que nosotros no podemos ser templos acá. Hoy yo tengo que ser un templo. Y ahí, ahora quiero que está... Sí. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo de su alto destino ofrecido a cada uno. Entonces acá es básicamente una repetición de lo que... ¿O esa fue la cita? No, volviste atrás. Ah, ok. Leímos. No, yo estoy siguiendo acá, ella simplemente repitió lo que ella dijo antes. Antes ella dio lección objetiva y acá ella dio un ejemplo continuo. Entonces ella está repitiendo la misma idea de antes, no sé si ven acá. Sí. Okay. Entonces, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Los entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. ¿Puedes leer? Sí. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Entonces, bien, hasta acá. El templo del corazón ahí. Exacto, acá dice el templo del corazón, por eso creo que puede ser. ¿Y qué es lo que está acá? Esa contaminación que vi acá. Voy a poner unas otras mesas acá de personas que están vendiendo cosas. Hay animales acá para vender. Está bueno porque eso lo hacían, vamos a decirlo así, afuera del templo, del lugar santo y santísimo. Exacto. Era como que eran corruptos, pero aún así no llevaban eso adentro. Pero yo creo que alrededor había un muro, eso es un atrio. No estoy queriendo decir de que solo lo que nos describe el texto. Okay. O sea, quizás algo nos puede llegar a enseñar. No, yo creo que eso nos enseña algo, de que está acá y no acá. Claro. Pero, o sea, yo no sé. De que podemos ver. Yo creo que el nuestra sacerdote condición. no toleraría acá, ¿entiendes? Por eso, Ah, pero a lo que iba es que eso nos debe enseñar también que, así como nosotros, las cosas externas, lo que se ve, es lo que muestra lo que hay dentro. Comprendí. Claro, porque acá nadie podía ver eso. Eso. Exacto, ok, yo estoy de acuerdo. O sea, nadie veía lo que estaba acá. No, la gente no podía ver eso. Pero acá la gente podía ver. Entonces lo que uno ve habla de la condición de lo que está acá. Si uno ve que hay un tráfico profano acá, sabe que no hay nada acá. Pero entonces Elena nos dice que ¿qué son esas cosas? Ella dice, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Deseos mundanales, Fruto de sensuales. Exacto, ella acá nos dice... Malos hábitos. pensamientos profanos. Exactamente. Ambición. Exacto. Orgullo. Malos hábitos. Okay. Es el fruto de la carne. Ambiciones dice también. Ambiciones egoístas. Fruto de la carne. No dice fruto de la carne. Pero podría ser el fruto Ok, yo pensé fruto que... de la carne. No, yo estoy de acuerdo. Yo le pensé, ambiciones. Hábitos. Malos hábitos.
Bien. Entonces tenemos orgullo, omisiones, malos hábitos. Eso es lo que torna el templo profano. Bien. Vamos entonces ahora para ver cómo va a ser la purificación. Tengo una duda. Era en el día de la... ¿Cuándo limpiaban el santuario? Día de la expiación. ¿Hasta el patio también era limpiado? O sea, había una sangre que era puesto acá, sangre que era puesto acá y sangre que era puesto acá. O sea, los tres compartimentos. Sí. Y en el velo también. Se purificaba todo. Bueno, lo interesante es que ese templo ya no tenía esas manifestaciones sobrenaturales que tenía el templo de Salomón. Sí, que es interesante incluso, porque ¿qué había en ese templo? Acá adentro. Una piedra. Acá adentro. No había nada ya. Era una piedra, había una piedra. Exacto, ¿por qué dicen eso? ¿Alguien puede dar el contexto? Jeremías se llevó el arca. ¿Para qué? No sé si Jeremías, Para pero... cuidarlo. Jeremías. No, creo que la hermana dice que fue Jeremías, pero es que Jeremías parece que como que se... Sí. Para resguardarla, porque venía justamente a saquear Jerusalén, y se iban a llevar, no quería que, digamos, eso era tan sagrado. Entonces dice, manos piadosas, dice la cita del Espíritu García, sacaron el arca para resguardarla en un lugar seguro. Jeremías y sus amigos. Bien, entonces, porque la Biblia dice que tenemos un corazón de piedra y Dios nos quiere dar un corazón de carne. Entonces, me parece muy interesante de que en ese periodo, lo que había acá adentro era piedra, no era la ley de Dios, de verdad. ¿Cómo? Porque ellos fueron. Exacto, ¿por qué pusieron una piedra acá adentro? Es porque como no había más la arca, no sé si entendieron bien, o sea, ellos percibieron que iban a ser invadidos. Exacto. Entonces ellos percibieron que iban a ser invadidos por los asirios, por Babilonia en realidad, y pensaron, van a robar todo, pero la arca es muy santa, yo no puedo permitir que roben la arca, tiene los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo. Entonces la sacan para resguardar eso, y jamás encontraron después la arca del pacto. Elena dice que está escondida, a ser de Dios. Pero ¿qué hicieron entonces? Para cumplir los ritos del día de la expiación, tenían que poner la sangre arriba de agua. Entonces pusieron una piedra acá adentro para hacer un símbolo. Muy literal, la verdad. Es que está buenísimo porque, o sea, lo que ellos en realidad tendrían que haber hecho, pienso yo ahora, es dejarlo vacío, o sea, y todas las veces que ellos hagan sus ritos y eso, recordar que eso estaba vacío y acordarse de por qué estaba vacío. ¿Dios dio instrucciones O que sea, ellos está saquen el bueno. arca para protegerla? No sé, yo creo que O sí, esos- pero no sé de ningún texto. O ellos dijeron, bueno, interesante- vamos a ser invadidas, cuidemos el arca. Pero lo interesante es que si lo hubiesen dejado vacío hubiese sido un recordatorio constante de por qué estaba vacío. Yo de verdad no sé, no pensé mucho sobre eso. Como Adán y Eva se taparon con hojas y ahí estaban reemplazando. Porque Claro, hay un templo ok, me gusta. 586, ¿no? No sé si escuchaste la comparación que él hizo, de acuerdo con vos. Así como Adán y Eva se taparon con hojas, ellos acá estaban tapándose con hojas, o sea, con sus propias obras. Bien. No sé dónde estábamos. Bueno, lo que quiero ver es entonces, ¿dónde está eso en la... Vamos a salir de esa cita y vamos a ver dónde está eso en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, eso que quiero decir. Entonces, si bajamos, está la naturaleza física y las pasiones. Eso que quiero mostrar, que eso acá es una característica de la naturaleza física. ¿Alguien puede leer la primera cita que está ahí? Yo voy a escribir acá, naturaleza física. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así vienen a ser imposibles para los hombres apreciar las cosas de valor eterno.
Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás, por ejemplo. Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Sí, eso yo puse abajo el original para que comparen, porque acá dice, mediante la complacencia de los sentidos, ella dice, a través de la indulgencia sensual. Entonces habla más de, no tanto de los sentidos, pero de sensualidad. Entonces, los apetitos y pasiones son tentaciones que te llegan a qué parte de tu ser, a tu naturaleza física, mental o espiritual. Mental y moral. ¿En serio? Naturaleza. Naturaleza física, pero Satanás quiere destruir la mental y la moral. Claro. Pero entra rápido por la física primero. Exactamente. O sea, él quiere destruir la mental y la moral, pero que son partes superiores de tu ser. Quizás no puede eso, entonces va. La manera que él llega a destruir eso es por medio de eso. Yo no terminé, no creo que vamos a llegar a ver eso en detalle de acá. Pero mi posición actualmente es que eso es un ejemplo de tu naturaleza física, de tu naturaleza mental y de tu naturaleza espiritual. Entonces, Satanás no podía traer a alguien acá que venga y saque la gloria de Dios. Si alguien entrase acá, uno que ellos tenían un mecanismo para matar a esa persona, si alguien entrase acá, la persona moría. Claro. Entonces, si un templo está lleno de la gloria de Dios, él no puede jamás entrar acá y tocar en eso. La única forma que él saque la gloria acá es corrompiendo acá. Como pasó con Balaam. Exactamente. ¿Vos pondrías la física, intelectual y moral? Exacto. ¿O espiritual y...? No, mental. Física, mental y moral. Moral y espiritual es lo mismo para mí. Sí. Ok, entonces, por eso para mí incluso acá es donde está el problema. O sea, de lo que está corrompido de verdad es eso. Si uno va a lo que pasó en el Edén incluso, yo voy a dibujar el hombre así y voy a poner que en su corazón él tiene sus facultades superiores y las pasiones bajas. O pasiones animales, como dicen. Elena nos va a decir que después del lapso del pecado, Satanás no ha creado nuevas pasiones o nuevas facultades en el hombre. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué son las mismas? Que son las mismas, o sea, que Satanás no tiene poder creador. No es que antes el hombre no sentía deseo sexual en el Edén. El hombre sentía. Pero ¿qué pasó acá? ¿Quién está en el gobierno ahora? ¿Quién tiene la corona? Son las pasiones bajas. Mientras quien tenía el gobierno eran las facultades superiores antes. Entonces hay un descontrol después. El hombre tenía apetito antes para comida, pero acá está descontrolado. Incluso sentimientos que a veces pensamos que son malos, como ira, por ejemplo. Ira es algo que tiene su sitio. O sea, la ira del cordero. Airamos, pero no queréis. Exactamente. Exactamente. Si doy un ejemplo, a veces es más fácil. Si entra un perro acá y empieza a morder a gracia, yo tengo que tener un sentimiento de violencia a ese perro y sacarlo, tenerlo. O sea, yo tengo que tener eso en mí para proteger a alguien. Un padre que está en su casa y entra un ladrón para él y su familia. Todo eso, Adán ya lo tenía y no fue el pecado quien lo creó. La única cosa que pasó fue que lo que ganó la preponderancia fueron las pasiones bajas. Que acá... Era como habíamos visto que hubo un cambio en el orden de los sentimientos. Exactamente, exactamente. Y acá, eso queda un poco claro, porque lo que ellos están queriendo acá es lucro, o sea, es dinero. El motivo de que hay todo ese tráfico acá es porque ellos quieren satisfacer sus deseos y no quieren vivir para la ley, para su conciencia. ¿Vas a hablar más de las cosas que Jesús utilizó? No. Vamos a leer, creo que es. Pero si quieres decirlo.
No, para mí es interesante que es una corda que utiliza para santificar el templo, o sea, nosotros, para purificar. Y en DTG hay una cita que dice que es su plan de Dios que cada parte de su obra depende de todas las demás partes, como una rueda dentro de la otra rueda, y que actúen todas en armonía. El obrero más humilde y motivado por el Espíritu Santo tocará cuerdas invisibles cujas vibraciones repercutirán hasta los fines de la tierra. Y que nosotros también utilizamos cuerdas como líneas sobre líneas, así como las ruedas. Y Jesús utiliza eso para nosotros. Claro, que ya sería agarrar varias, es un cordel de, un ático de cordeles, que son varias cordas juntas, y él utiliza eso para purificar el templo. Y nosotros utilizamos líneas para entender cómo es la purificación de nuestro templo. ¿Cómo era la cita? Voy a enviar ahí Y ya va a enviar la cita al grupo. Pero la comparación entonces que hacemos acá es que el hombre no quiere seguir su conciencia, pero quería seguir sus placeres, su voluntad de ganar más dinero. O sea, eso existía para una función, pero el hombre deja de seguir eso para satisfacer eso. Los pecados de los hijos de Eli incluso muestran un poco de eso. ¿Por qué? Porque ¿qué ganaba el sacerdote cuando alguien pecaba? Carne. Entonces ellos pensaban, bueno, cuanto más la gente peca, más carne yo como. Entonces, la carne tenía que ser de una manera, él no debía comer la gordura, creo, y él comía la gordura. Entonces él estaba preocupado en su satisfacción propia y no en servir a la gloria de Dios que estaba acá. En ese documento que yo les envié, hay varias citas que para mí me abrieron mucho la mente acerca de la naturaleza del hombre. Muchas están en portugués todavía, pero basta poner el código, las va a encontrar en castellano. Donde Helena nos habla de, por ejemplo, las facultades superiores. Ella va a hablar la naturaleza moral. Ella te va a hablar que la conciencia es parte de la naturaleza moral, de que la fe hace parte de tu naturaleza espiritual o moral. Acerca de la naturaleza mental o intelectual, ella va a dar ejemplo de razón, lógica, lenguaje. Entonces, eso no cambió cuando nosotros pecamos. Entonces, por eso yo creo que el pecado es como que no afecta acá. No sé si me entienden. Solo afecta acá. O sea, hace con que eso pierda su función y su gloria cuando eso acá está afectado. Pero no es que una persona pecadora tenga un problema de lógica. ¿Entienden qué quiero decir? Sí, es como que pasan, en vez de ser los sacerdotes y todos los que gobiernan todos los que están acá afuera. Exactamente. Sí, Ni tanto los sacerdotes, porque el sacerdote era gobernado por Dios, o sea, por la ley. Él era una herramienta. Bien, sigamos. Entonces, hay una cita más, y ella es bien completa, porque ella va a hablar tanto de cómo, va a confirmar eso que ya establecemos, cuando una cita nos va a dar una otra cita, y nos va a hablar de cómo se hace la purificación. ¿Alguien puede empezar? ¿El que sigue nomás? Sí, el cuerpo es el único medio. MC 91.5. Listo, MC 91.5. Sí. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. Bien, eso tiene que ver con estar vestido, que fue lo que hablamos al inicio. Por seguir. El cuerpo tiene que ser... Pero acá dice claramente, no, las propensiones de dónde? De la naturaleza física. Entonces no son las propensiones de nuestra naturaleza mental o nuestra naturaleza espiritual. Es un problema en la naturaleza física. Sí, por favor. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. Entonces, voluntad, razón. Exactamente. Entonces acá en las facultades superiores tenemos voluntad, razón. Y por eso es basado en citas como esas que ponemos la corona acá. Porque soberano es lo mismo que un rey. Entonces cuando te dice que es soberano, está usando esa parábola de que quien tiene que ser soberano es la voluntad y la razón, las facultades superiores, y no las pasiones.
que es esa condición. Cuando alguien es gobernado por sus pasiones y no por su voluntad de razón, sometida a la voluntad de Dios, esa persona todavía no ha pasado por la experiencia de conversión. ¿Qué? Sí, no. Bien. Puedes seguir, por favor. No, perdón, me perdí. Las exigencias de Dios deben estamparse en la conciencia. Hombres y mujeres deben despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos, su necesidad de ser puros y liberados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. Han de reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones de Dios y que deben conservarlas en la mejor condición posible para servirle. ¿Sigo? Sí. En el antiguo ritual, que era el Evangelio expresado en símbolos, ninguna ofrenda defectuosa podía llevarse al altar de Dios. El sacrificio que había de representar al Cristo debía ser inmaculado. La palabra de Dios señala esto como ejemplo de lo que deben ser sus hijos, un sacrificio vivo, santo y sin mancha, agradable a Dios. Bien, uno más. Sin el poder divino, ninguna reforma verdadera puede llevarse a cabo. Las vallas humanas levantadas contra las tendencias naturales y fomentadas no son más que blancos de arena contra un torrente. Solo cuando la vida de Cristo es en nuestra vida un poder vivificador, podemos resistir las tentaciones que nos acometen de adentro y de afuera. Bien, nosotros vamos a volver a leer la cita y Elena nos va a decir bien claro. Pero, ¿qué pasa si alguien llegase acá, cualquier hombre y dijera, mira, ustedes tienen que parar de hacer eso, eso es malo? Te sacan. Lo sacarían, lo echarían. Elena nos va a decir que lo que ellos ven es que la divinidad de Cristo irradia por la humanidad de Él y por eso se pasa esa purificación. Entonces, lo que la cita dice es que solo puede ver ese cambio por medio de la divinidad. Y eso incluso es ilustrado en la purificación del santuario. Por eso, la purificación también es una ilustración de la obra del Mesías. Que es, ¿cómo es esa obra entonces? El Mesías, vamos a leer, yo quiero volver a leer la cita de Elena más anteriormente para ver eso. Pero es que viene el Mesías, viene Cristo, y Cristo viene por medio de... ¿Por medio de quién? Acá. Pero en la historia real. De su hijo. De su hijo. ¿Y qué era aquí? Encarnado. Era hombre. Era un hombre. Entonces, eso que quiero mostrar acá en esa historia, parte de lo que está mostrando es que va a venir un hombre, un predicador, estoy dando un ejemplo, una persona. Y es por medio de la divinidad, por medio de una persona, puede ser cualquiera uno de nosotros, se purifica el corazón de las personas. O sea, de que Dios va a utilizar la naturaleza humana para purificar el templo. O sea, claro, Dios O sea, trae luz a través de un instrumento humano. Exactamente. Exactamente. Yo estoy de acuerdo del rol del Espíritu Santo en convencer y todo eso, pero es que a veces espiritualizamos demasiado. Y parte de lo que el texto, de lo que la parábola nos está enseñando claramente es que aparece un ser humano que era el hijo de un carpintero, o sea, era un cualquiera, nadie. Y de repente dice, salgan de acá todo eso. Y la gente escucha. ¿Por qué? Porque ven que la divinidad está actuando por medio de ese ser humano. No sé si entienden. Sí. Ahora hablaríamos de un instructor bíblico, del predicador o de cualquiera de nosotros. De vos. Exacto, ya aplicando para que... Exactamente, eso que quiero decir. O sea, pero si pusiéramos a Cristo en una línea de reforma, en la línea de Cristo, ¿no? En cada línea de reforma trae un mensajero que tiene un mensaje, pues el objetivo es reformar. Claro, pero hacer una reforma de todo eso. Yo estoy de acuerdo, pero el objetivo de siempre cuando Dios levanta a alguien, esa persona es básicamente un primogénito, puede decir, en el sentido de que él tiene que ir primero para traer todos a la misma condición que él está. O sea, la idea es que todos, como Josué dice, están profetizando, y Moisés dice, yo quisiera que todos fueran profetas. O sea, él llegó allí para que todos pudiesen llegar también. O sea, porque a veces sacamos la responsabilidad de nosotros cuando ponemos que Dios levanta a alguien. O sea, Dios te levanta a vos también. O sea, si traemos eso, digamos, a los 144.000, esa es la obra de ellos,
que pueden estar haciendo la obra que Cristo hizo al purificar el santuario. Exacto. Bien. ¿Alguien puede seguir leyendo? Dice, Cristo vino a este mundo. Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios, para que el hombre pudiera dominar perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Él es el médico del alma y del cuerpo, y da la victoria sobre las pasiones guerreantes. Ha provisto todo medio para que el hombre pueda poseer un carácter perfecto. Bien, yo no creo que vamos a ver eso después, con más detalles. Pero, o sea, lo que está diciendo entonces acá es que... No, yo ya voy, es porque yo ya quiero cambiar de tema para la próxima semana, pero puedo dedicar todo un estudio para hablar algo que voy a hablar acá en una frase. Parte de lo que yo quería decir, voy a decir acá entonces en una frase es que vos, mesmo una persona pecadora, puede dejar de cometer actos externos equivocados. Cristo te da poder para hacer mucho más que eso. Porque, ¿qué quiero decir? Parte de lo que el estudio de la naturaleza humana tiene el objetivo de hacerte es que te ponga en una situación muy desconfortable toda vez que quieres poner una excusa para pecar. ¿Qué quiero decir con eso? Si uno entiende que uno peca por decisión y que la culpa es toda nuestra siempre, y que incluso una persona perdida puede no cometer obras externas pecadoras, eso cambia tu perspectiva. ¿Qué quiero decir? Pablo, como fariseo, él dice, de acuerdo con la justicia que hay en la ley, yo era irreprensible, o sea, yo cumplía todo lo que decía la palabra, todo lo que está, eso está en Filipenses 2, pero él estaba perdido ahí. El joven rico viene a Cristo y dice, yo guardo todos los mandamientos. Cristo le pregunta y dice, yo guardo, pero estaba perdido. El hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, él dice, yo he hecho todo lo que vos quisieras que yo hiciese, yo te he obedecido siempre, pero él no amaba a su hermano, entonces él también estaba perdido. Entonces tenemos 3 ejemplos bíblicos de personas que eran externamente irreprensibles. Irreprensible quiere decir que yo no puedo encontrar un defecto visible o externo en él y estaban perdidos. Entonces lo que quiero decir es, si una persona perdida puede guardar la ley, una persona salva tiene que hacer mucho más. Un ejemplo para mí, Agustina lo menciona que me gusta bastante, es que, capaz debo cambiar de ejemplo. ¿El de los matrimonios? Sí. Que todos sabemos que, o sea, pelear o tratar mal a tu esposo está mal, es un pecado. Y muchas veces nosotros en lo privado decimos, no puedo dejar de gritarle, o no puedo dejar de enojarme y tratarlo mal. Sin embargo, cuando estamos en público es muy fácil refrenarnos, porque el miedo a la humillación o a la vergüenza es una motivación suficiente para que lo dejemos de hacer. Si nosotros estuviéramos correctamente motivados, podríamos nunca gritar, incluso en lo privado. O sea, el hecho de que yo no tenga discusiones fuertes con mi hermana acá en medio de todo el mundo, nos muestra que yo tengo potestad de dominarme y no salir gritando con ella, ¿entiendes? O sea, si yo puedo controlarme acá ahora, por más que ya algo que me molesta mucho, pero yo estoy acá con todos, yo, no, me voy a quedar callado, no voy a gritar aquí. Pero cuando estamos solo nosotros en mi casa, no hay toda esa presión social y no me preocupa en quedar bonito con la gente. Y ahí grito. O sea, pero lo que eso enseña es que mismo, porque una persona que piensa así es una persona que está, no entendió algunas cosas, capaz está en el camino. El texto le llama hipócrita. Exacto. Bien, pero hay personas que simplemente están en esta condición porque no fueron enseñadas también. O sea, parte de lo que eso dice. Si la teología que vos consumís en una base cotidiana te dice que vos sos débil y vos no podés dejar de pecar hasta que estés en el cielo, vos encontrás la excusa perfecta para seguir gritando en tu casa. Mira. Señor, yo quiero, pero no lo puedo. que quiero hacer no puedo hacerlo y lo que no quiero hacer eso hago, pero tu teología es mala y una vez que vos aprendés correctamente qué es lo que vos podés hacer en el poder que Jesús te da, te cambia la vida. Exacto. Entonces por eso yo a veces somos muy, queremos culpar mucho a la gente, pero a veces son ovejas y están simplemente siguiendo y comiendo lo que les dan.
Pero entonces entendiendo que una persona en esa condición tiene esa potestad, mucho más nosotros, que tenemos el poder de Cristo en nosotros, que Él nos viste con su justicia. Entonces eso es parte de lo que es importante entender acerca de ese tema de la naturaleza humana. Y que acá dice que al entregarse, eso es el próximo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para que el hombre pudiera dominar perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Entonces, ¿qué pasa acá? No es que viene Cristo y él saca solo un buey o dos bueyes y va a quedar uno. Lo que la parábola te está enseñando es que cuando viene Cristo y te va a purificar, Él tiene poder para sacar todo y vuelve a estar limpio. Él tiene poder para hacer una obra completa. Bien. El próximo párrafo es muy relevante también. ¿Eso lo hace de una vez o va en proceso? Depende. O sea, yo entiendo que eso es de una vez, pero esa muerte tenés que mantenerse en esa condición siempre. O sea, tenés que es como si Cristo sale de acá, ¿qué pasó después? Después de 3 años, ¿qué pasó con Cristo? Cristo no estaba más acá. Estaba en la misma condición. Entonces, cuando uno se convierte, él vuelve a esa condición y sus facultades superiores están bajo control. Pero si vos no tenés Cristo todos los días en tu corazón, si no hay la luz de Dios todos los días acá, y podemos decir que todo el ritual que había era para mantener esa presencia de Dios acá también. Si ellos no seguían eso, la luz salía de acá, va a volver a tener todo el tráfico acá, ¿entiendes? Entonces, todos los días tienes que morir para el yo. Elena tiene varias citas que dicen que todos los días tenemos que morir. El incienso estaba permanentemente, ¿no? Exactamente. Por eso la obra del lugar santo, papá. Exactamente. Es diaria. Exactamente. Entonces, por eso, cuando Cristo vuelve después de 3 años, está en la misma, creo que peor, dice Elena, incluso. O sea, pero se vuelve toda corrompida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que tus voluntades son eliminadas en un segundo, o sea, tu deseo de hacer el mal. Pero el dominio que tenés, porque de no hacerlo, ya lo tenés. ¿Me entiendes? O sea, una vez que Cristo vive en vos, vos podés decidir no pecar y no vas nadie te puede obligar a pecar. Cuando estás con Cristo, nadie te puede obligar a pecar. Yo no sé si en verdad. Nadie te puede obligar. Exacto, exacto, es siempre una decisión tuya. Pero cuando estás con Cristo, tienes poder para vencer siempre. Me parece un dilema eso, ¿no? Ahora, ¿qué pienso? Bien. Al entregarse uno a Cristo, la mente se sujeta a la dirección de la ley. Entonces eso me parece interesante, porque acá estaría la ley, que son las facultades superiores. Pero esta es la ley real, que proclama la libertad de todo cautivo. Al hacerse uno con Cristo, el hombre queda libre. Sujetarse a la voluntad de Cristo significa ser restaurado a la perfecta dignidad del hombre. O sea, la voluntad ahí pondríamos como la voluntad no es, porque a veces ponemos la voluntad es igual a la moral, pero la voluntad está dentro de la moral como si fuera la ley ahí que rige. No comprendí. O sea, después yo hablo. No, yo quiero que hable porque yo pensé lo mismo acá ahora. Es que creo que capaz él va a hablar. No sé, yo voy a hablar de otra cosa. Capaz. Por ejemplo, ahí en el Santísimo tenían la ley en el arca. Y cuando hablamos de la parte moral, decimos que la voluntad es, vos decís que la voluntad es la moral. ¿O hace tu moral no, yo creo que tu voluntad es guiada por tu moral. O sea, tú... Entonces la moral sería la ley. Sí, yo entiendo que tu moral es la ley. La conciencia y la voluntad. Exacto. La voluntad, pero la voluntad está ahí en el Santísimo. Exacto, o sea, es porque conciencia, la ley es lo que te va a dar conciencia de tus acciones, si son buenas o si son malas. Entonces la ley va a decir, va a decir para vos, eso matar es malo. Entonces tu conciencia va a decir, no haga eso. Porque Entonces, leímos hace un párrafo que decía que la ley de Dios tiene que estar estampada en la conciencia. Exacto, por eso yo les salté la incluso. conciencia como una imagen de lo que Dios quiere de nosotros. Exactamente. Entonces, Como la antenita. exacto, entonces eso es algo. Y vos podés decidir
se vas a seguirlo o no. Pero ¿Entiendes? la voluntad está ahí, en el Santísimo. Exato. Essa parte de la faculdade superior. Ou seja, eu não sei, isso para mim é algo, eu não sei como, será que não é, não sei, onde está aí? Bueno. Sí, pero no sé, no decir cualquier cosa. Bien, pero ¿cuándo es que uno es uno con Cristo? Exatamente, cuando sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué es esa condición? O sea, esa condición, porque nuestras... Entonces, a veces nosotros queremos proyectar mucho también, de que cuando... que cuando estemos en el cielo vamos a hacer lo que... Exatamente, pero hoy podéis disfrutar de unidad con Cristo. Y eso, o sea, si uno lee el Evangelio, de verdad, los evangelistas van a poner eso en una experiencia en el presente, no algo en el futuro. O sea, el que come de mí, de mis palabras, yo voy a estar en él. El que de mí se alimenta, por mí vivirá. Yo vendré a demorar en vos. Esos son algunos ejemplos. Yo no pensé que iba a hablar eso, entonces no busqué. Pero eso acá es igual a la unidad. Bien. No quería hacer un comentario sobre la parte de voluntad, porque, o sea, yo entiendo que voluntad ahí en esa parte quiere decir como decisión, porque las pasiones bajas también están, o sea, muy bien. Vamos a pensar, ¿qué es voluntad? Muy bien, ok. O sea, eso está importante, porque, perdón te cortar, es porque eso, con muchos ya hablamos y hay un sentido que la gente entiende por voluntad y hay un sentido de querer, creo que está haciendo el ese es el punto, exactamente, porque, o sea, muchas veces leí eso y me cuestioné, ¿qué quiere decir voluntad? Porque yo no tengo voluntad. Okay. ¿Me entiendes? Si voy a consultar mi voluntad, mi deseo, entonces, ¿cómo puedo hacer como una confusión entre pasiones bajas? ¿Y qué Claro. quiere decir voluntad en el sentido de facultades superiores? Muy bien. O sea, voluntad no es querer, no es sentimiento. Claro, o sea, Es yo voluntad. entiendo que la voluntad en ese sentido quiere decir con decisiones. Amén. Porque, no sé, creo que estaría bueno, o sea, Así es, muy especificar importante, porque gracias. realmente, no Sí. sé, se puede confundir. Sí. Y me parece que en portugués se confunde más todavía, porque vos decís vontade es lo que vos querés hacer. Entiendo, sí. Sí, para nosotros no es tan así. Acabo de decir quiero tal cosa. Cuando ustedes dicen fique a vontade, quédese todo lo que quiera, siéntase cómodo, así, según lo que vos sentís, ¿no? Es algo me parece también un poco del idioma. Del idioma. Pero sí, está muy bueno el comentario de ella, porque muchas veces Sí. nosotros consultamos nuestra voluntad o nuestro Querer. deseo, en vez de darnos cuenta que la voluntad es algo que nosotros podemos ejercitar para tomar decisiones, incluso en contra de lo que yo quiero. Exactamente. Sí. Eso es muy bueno. Aquí tengo una cita de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Exacto. Página 712, que dice: la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana. Pero déjame solo asegurar, me gusta mucho eso porque acá la otra cita que leímos, ¿quién era el poder que gobernaba? La razón, era la soberana. Y hay otra que dice que era la voluntad, o sea, los dos gobiernan. Sí. Claro, sometiendo todas las facultades a su dominio. La voluntad no es el gusto, no es la inclinación. Es el poder que decide, obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Perfecto, ¿cuál es la referencia? Mente, MCP, de 2 MCP sería 712, pero esa es la página de un libro, digamos, no es. Ah, es porque no es no el es la código. referencia. De código, es porque vos estabas Ya la leyendo. voy a buscar, ya lo busqué. En el nuevo... Parece que está en el camino a Cristo. Está bien. 327.1. 327.1. Gracias. Y es muy interesante también porque, o sea, la razón, eso que dijiste que tiene que estar en sintonía con la ley, es algo muy importante de pensar porque la razón puede estar deturpada también. A mí me gusta mucho, por ejemplo, poner filosofía. Y hay cosas que veo que, o sea, tiene razonamiento, pero es una razón que va muy lejos de la razón de Dios, que tiene una luz más profunda con él, ¿no? Como una visión, una cosmovisión diferente.
Entonces, como que, o sea, es muy distinto de la voluntad y el razonamiento humano, como es una razón mucho más trascendente. Exato. O sea, sería ¿qué pones acá? O sea, puedes poner un ídolo acá, o sea, una idea humana. Y eso va a ser lo que te va a guiar, toda tu manera, esa es la cuestión. Una persona impía o mundana, parte del problema de ellos, tienen esa corrupción acá, pero es que acá ellos tienen un ídolo que los hace que con que su conciencia tome decisiones en otro sentido. O sea, hay personas que piensan, no, yo puedo satisfacer todas mis voluntades, porque yo estoy acá, es solo esta vida mismo, y bueno, tengo que disfrutar lo máximo posible. Entonces, claro, su conciencia... hacen lo correcto dentro de lo que ellos creen. Exacto, dentro de su conciencia está bueno hacer lo que quiera. Entonces, hay que haber para que entienda su problema, él tiene que ver cuál es el patrón, ver que está lejos de él, para que entonces pueda ser purificado. Vamos a detenernos 2 minutos. Claro. 57. Pero esa no era que leyó también. No, está en la educación. Quería comentar. El anterior estoy yo. Estoy atrasado. Ahí Bien. lo paso al próximo. Pasarlo al grupo. ¿no? Ya lo mandé, ya lo mandé. Educación 12 es una única. Podemos... Leemos la próxima cita. Ah, la cita que vos leíste está acá en mi apunte. Pero bueno. La purificación del corazón. Alguien puede pensar en muchos que hablan a otros de la necesidad. Muchos que hablan a otros de la necesidad de un nuevo corazón no saben ellos mismos lo que estas palabras significan. En esta frase, un corazón nuevo, tropiezan especialmente los jóvenes. No saben lo que significa. Esperan que se efectúe un cambio especial en sus sentimientos. A eso llaman conversión. Miles han tropezado para su ruina en este error. No comprendiendo la expresión, es necesario nacer de nuevo. Un punto. Eso es muy importante y creo que tiene que ver con lo que ella dijo. ¿Lisandra, cierto? O sea, porque a veces uno piensa, bueno, ¿será que nací de nuevo porque todavía tengo ganas de, voy a dar un ejemplo, Comer una torta. comer una torta? Bueno, yo sé que no me hace muy bien a la salud. Es una torta específica que yo ya sé que me hace tener diarrea. Es que entre los médicos eso no es tan... Bueno, que me hace tener dolor de panza. Entonces yo sé que me hace mal, pero me gusta mucho. O sea, entonces, todavía yo ya he entregado mi corazón a Jesús, yo ya entendí muchas cosas, pero viene una tía mía me dice, te hice la torta, y vos, pero todavía siento el deseo. O sea, el hecho de que todavía sientas el deseo por la torta, no quiere decir que no hayas recibido un nuevo corazón. O sea, no es de eso que se trata. Se trata de que ahora, ante la torta, no vas a ceder a tus pasiones, y que vas a decidir, no. Yo no voy a comer la torta. Listo. ¿No entiende? O sea, el cambio de corazón no quiere decir que vos dejes de tener inclinaciones. Exactamente, que tus inclinaciones se desaparecen en un segundo. Ellas se van a borrar, Elena nos Se dice. van a borrar porque después es la... Progresivamente. Ejercitar el ejercicio. Exactamente. Después ya no te trae la torta. Exacto. Entonces estamos hablando de que... O sea, en ese caso estamos hablando de una conversión emocional. Si la persona piensa así, ¿no? No una conversión a razón. Claro. Ya. Exacto. O sea, de eso estaríamos hablando. Entonces. Exacto, de que no es emocional. Okay. O sea, lo que pasa es que no es, lo que muchos piensan es que hay un cambio en sus emociones, de que a partir de hoy yo soy un cristiano recién nacido. O sea, yo soy un hombre nacido de nuevo. Y ya no me voy a enojar, ya no voy a sentir Exacto. ganas de esto, ganas de aquello. Y eso es un error. Exacto. Porque ese no es el cambio. Vos vas a seguir teniendo las pasiones bajas. Exacto. Solamente que ahora vos sos consciente que tus facultades superiores van a estar al dominio. El de siguiente texto habla. Claro, solo para que entiendas un poco más mejor. La persona que piensa así todavía es porque ella no entiende que las pasiones bajas no son en sí el problema, que nosotros fuimos criados con pasiones bajas. Entonces, no es que ellas tienen que ser eliminadas, ellas simplemente tienen que volver a su control. No descontroladas como las nuestras. No, pero él fue tentado en todo. Él podía haber cedido a la tentación. Podría haber cedido. Nada de eso, solamente comentar que muchas veces nosotros pensamos que solamente por el hecho de sentir tentación ya hemos pecado.
Claro. pero la tentación no es pecado. Nosotros somos tentados y tenemos la facultad de decidir si nosotros vamos a Claro. seguir con esa línea de pensamiento o seguir por otro camino. Claro. Es una opción. Por ejemplo, una cosa es pasar por una repostería y decir, torta, qué rica, bueno, no, ya no Exacto. comemos torta y seguir. Y otra cosa es quedarte, ay, la torta, estaría tan bueno comer la torta, no comemos torta, y toda otra cosa. Claro. Claro, y a veces, sí, pero, o sea, yo creo que parte yo creo que parte del crecimiento, incluso de santificación, es pasar más rápido enfrente de la respuesta. Es no pasar, si podés tomar la calle de al lado. No, porque a veces así no funciona en la práctica, porque Satanás nos trae tentaciones. Por ejemplo, José, la esposa de Potifar, él no estaba haciendo nada, se le tiró encima. A veces Satanás hace eso y no es nuestro camino necesariamente, pero él nos pone esas cosas. claro. Elena habla también de los pensamientos, de tener esa sujeción, y cada vez que vengan esos pensamientos impuros, nosotros tendríamos que o cantar o tener algún versículo para repetir y no seguir con esa línea de pensamiento. Según de Claro. Corintios 10. Donde dice que Claro, entonces, un segundo, antes de que digas, es que parte de lo que nosotros ganamos, o el amadurecimiento, ahí ya es otro modelo, pero cuando uno es convertido, es un nuevo nacimiento, es como un nacimiento que recién crece. Lo que va a pasar es que vos vas a tener cada vez más maturidad. Y antes, te tardaba 10 segundos para perceber que estoy enojando con aquella persona. Hoy después en un segundo me empecé a enojar, voy a empezar a cantar. Às vezes tardava 10 segundos e nem sabia o que é agora. Pessoal, havia uma cita que decía que tenía que hacer y se olvida de la cita y bueno, capaz de hacer. Pero después uno va teniendo cada vez más maturidad y más experiencia. Así como la planta ha tenido más firmeza, más raíz. Exactamente. Yo quería leer una cita sobre lo que habló Agus, que ¿Sí? está en mente, carácter y personalidad, que dice: recuerden que la tentación no es pecado, no importa cuán angustiosa sea la circunstancia en la cual esté colocado. Nadie puede realmente debilitar su alma mientras no sea la tentación y mantenga su propia integridad. Nadie puede dañarlo sin su consentimiento. Amén. ¿Tomo uno o tomo dos? Dos. Mandala, Barbie. Dale. Eso de la planta es interesante porque no es porque es chiquita que no es perfecta en su tamaño. Exatamente. Esse é outro aspecto, porque às vezes a planta pensa, é o que a água estava dizendo. Passei na heladeira, ou seja, de confiteria, repostería, e senti isso, e capaz em 5 anos vas a passar, nem vai ser tentado mais nisso. Pero não quer dizer que agora sos mais perfeito que antes. Já eras perfeito acá, e acá todavía sos. En cada nivel vamos a ser tentados con cosas diferentes, Exactamente. vamos creciendo y madurando. Exato. Es porque se puede entender perfección de distintas maneras. Hasta la plena madurez. Una cosa es ser una planta ya, o sea, de refletir plenamente la imagen de Cristo, reflejar plenamente la imagen de Cristo. Si hago un árbol, capaz que no es claro. Hay una semilla acá dentro de Cristo, de esa planta. Cristo nos da la semilla y lo que esa semilla tiene que hacer es replicar la imagen de la planta. En todas esas etapas, esa planta no tiene defectos. Si uno compara essa planta com essa, há muitas diferenças. Então, hoje pode haver uma pessoa cristiana que se comparada com Cristo acá, ele já tem diferenças. Pero igual se comparasse Cristo com 12 anos e Cristo com 30 anos, era o mesmo? Não, não era o mesmo. Cristo com 12 anos não era o mesmo que Cristo com 30 anos. Exatamente, ele cresceu em sabedoria e graça. Então, santificação é um crescimento. Claro. El tema es que nosotros tenemos ese concepto de santificación, es ir dejando de pecar de a poco y no es así. Exatamente. Exatamente. Bien. ¿Alguien quería decir algo más? Avanzamos entonces. En Santiago está muy claro cuando sí. define lo que es el pecado, ¿no? Sino que cada uno, Santiago 1:14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y es en la mente solamente. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. O sea, cuando se ejecuta, da luz a la muerte. Entonces ahí uno ve que tener pajaritos sobre la cabeza
no es el problema. Claro, era como si... Pero es no permitir que aniden en nuestra cabeza, ¿no? Exacto, es como si fuera, si comparamos Tiago con Génesis y Cristo hablando con Caín, mira, estás engendrando a alguien, abortalo, antes que... Antes que... Claro. Es lo que dice 2 Corintios 10, ¿no? Claro. Que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. A ver. Terminamos esa cita y creo que por hoy está bueno. Cuando Cristo... Vamos a... Ah, no, alguien puede seguir. Satanás induce a las personas a pensar que... Dice, Satanás induce a las personas a pensar que porque han experimentado un arrobamiento de los sentimientos están convertidas. Pero su vida no cambia. Sus actos siguen siendo los mismos de antes. Su vida no muestra buen fruto. Oran frecuente y largamente y se refieren constantemente a los sentimientos que experimentaron en tal o cual ocasión. Pero no viven la nueva vida. Están engañados. Su experiencia no va más allá de los sentimientos. Edifican sobre arena y cuando soplan vientos adversos, su casa se derrumba. O sea, entonces no es un sentimiento, es un éxtasis que es encima de... Justo iba a usar la palabra viento yo cuando mencionaste de una plantita, una hierba, una planta y un gran árbol, ¿no? Puede querer sacudirte más un viento cuando sos más chico, pero claro, está la promesa de que no va a haber una prueba mayor de la que podemos soportar. Amén. Próximo párrafo. Muchos andan a tientas en las tinieblas en busca de los sentimientos que otros dicen haber experimentado. Pasan por alto el hecho de que el creyente en Cristo debe obrar su propia salvación con temor y temblor. El pecador convicto tiene algo que hacer, debe arrepentirse y manifestar verdadera fe. Eso está recuerdo. Sí. Debe obrar su propia salvación. Cuando Cristo habla de un nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, al ser entero. Experimentar un cambio de corazón es apartar los afectos del mundo y fijarlos en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida transformada. Se produce día tras día, hora tras hora, una muerte del orgullo y el egoísmo. Entonces, ¿cómo yo puedo...? Porque Pablo dice, no probamos a los otros mismos si estás en la fe, ¿no? ¿Cómo yo puedo ver mi vida? Porque a veces parte de lo que el Evangelio te da es seguridad también. No hay que uno tener la vana seguridad de que, bueno, estoy lejos de peligro y puedo estar confiado. No se trata de eso, porque ya hablamos de que mismo los ángeles vestidos de justicia no pueden estar confiados en sí mismos. Entonces no se trata de eso. Pero uno puede saber si está vestido o no, uno debe saber eso. No para poder pensar, estoy tranquilo y por ahora hacer lo que quiero. Pero para que uno sepa en qué camino va. No sé si me entienden qué quiero decir. Sí. Entonces acá, ¿cómo yo puedo saber si tengo un corazón nuevo? Tengo nuevos propósitos, nuevos motivos en mi vida. Mi vida ha cambiado. A cada día yo tengo cada vez molido más al orgullo y al egoísmo. Si eso está pasando en tu vida, es porque estás en ese proceso. Bien, hay varios otros. La próxima cita no vamos a leer, solo para que sepan. Es la que Gracia citó. Yo puse de otro libro acá, pero es la misma que habla de qué es la voluntad. Bien, y la próxima semana continuamos. Yo quiero entonces hablar ahora acerca de la... Porque vimos un lado de la parábola, que fue Cristo purificando el templo. Que fue el templo, en realidad, siendo purificado. Pero yo quiero ahora enfocar acerca de cómo Cristo purificó el templo y algunas implicaciones de eso. Yo tengo una pregunta, sí, como que me llama mucho la atención esta parte que dice, bueno, a eso llaman conversión. Miles han tropezado para su ruina en este error, pero no han comprendido la comprensión. Es necesario nacer de nuevo. Exacto. O sea, eso como que podrías explicar y ampliar un poco. Bien, acá es una planta, pero yo podría decir que es alguien que murió y nació otra vez. Porque esa planta para nacer ella tiene que dejar de ser una semilla.
O sea, la idea de que... Eso tiene que ser enterrado. Eso, gracias. Exato. Tienes que ser enterrado en la tierra, entonces enterrar la semilla. Y si no buscas acá después la semilla, no la vas a encontrar. Porque la semilla es destruida. O sea, si yo agarro una semilla de maíz y pongo en la tierra, en un mes no va a haber raíz y va a haber una otra forma y no va a haber la vida, lo mismo objeto que fue puesto. Entonces, esa semilla muere para que pueda nacer eso. Cristo dice en Juan, en verdad os digo que si el grano de trigo cayendo en la tierra no morir, queda solo. Entonces, el hecho de deshacerse acá, la Biblia dice, es como si fuera la muerte. Y cuando ya nace, es como que está naciendo de nuevo, porque estaba vivo y ahora está naciendo de nuevo. Lo que... entonces, nacer de nuevo, ¿por qué estoy hablando de eso? Está relacionado con ese inicio de ese proceso. No es el final, eso parece intrascendente, pero es un punto importante, de que a veces pensamos que nosotros vamos a ser convertidos al final de la obra, ¿entiendes? Pero la conversión es el primer paso, te arrepentís y convertidos, arrepentidos y convertidos. Y la conversión es la obra del nuevo nacimiento. ¿Por qué la gente tropeza? Porque mucha gente piensa, yo fui una vez a un culto y una persona dijo, wow, yo he cambiado de vida. El pastor hizo un llamado y cantaron un canto y yo sentí mi corazón como quemando y bueno, después de eso soy una otra persona. Entonces vos capaz que estaba en ese mismo culto no sentiste eso y pensás, capaz estoy perdido todavía porque yo no sentí eso en mi corazón y entonces el Señor hace-me sentir eso. Entonces, y capaz pasar un mes y vos vas a un culto dessa vez, el pastor era mejor, vos estaba más sensibilizada y también sentís eso. Y ahora vos pensás, ahora sí nací de nuevo. Y ahora capaz vas a avanzar tranquilo y pensás, bueno, estoy salvo. Primero, que si morís en esa condición estás perdido porque de verdad no naciste de nuevo. Segundo, es que eso tiene un problema porque como tu conversión fue baseada en tus sentimientos, ¿qué va a pasar cuando un día te despertás, está nublado, más frío, te sientes mal? Vas a pensar, bueno, Dios se ha ido, Dios ya no estoy más convertido, estoy perdida hoy porque me siento mal. Entonces, tu experiencia, la experiencia de esa persona que se pierde, es una experiencia de alguien que está basando, construyendo arriba de sentimientos. Por eso que cuando venga el viento, que es ese día más triste o alguna tribulación de verdad que parece que Dios no está cerca, vas a pensar, bueno, capaz Dios no está conmigo. Y cuando uno piensa que Dios no está contigo, es mucho más fácil que peques. Entonces, por eso no hay que guiarse por tus sentimientos, porque los sentimientos son engañosos. Engañosos del corazón del hombre. ¿Comprendiste mejor? Bien. Entonces, básicamente, ¿cómo yo puedo saber que tengo un corazón nuevo? Es que, ok, fue puesta acá una ley como en mi conciencia que dice, yo tengo que hacer eso. Yo confío que Cristo por su divinidad tiene poder para purificarme de todo el mal y que quiere hacer eso. Si yo sé que Dios quiere hacer eso, entonces yo sé que eso se hace en el momento que yo permito. Entonces la próxima vez que venga cualquier pasión va a querer armar una nueva cabana acá, vos vas a decir, no Señor, yo quiero seguir haciendo tu voluntad. Y vas a decidir hacer la voluntad de Dios. Como ya sabes del nuevo patrón que hay acá, las cosas que vas a buscar hoy son distintas de las que buscaba antes, porque antes acá había un ídolo, por ser vos mismos, que era una estatua tuya. Vos era el centro de tu ser. Claro, y la cita ahí dice apartar los afectos, o sea, eso, por eso. del mundo. Exactamente, eso que quiere decir. Entonces, parte de lo que vas a hacer es que vas a dejar de estar, el centro de tu ser, tu conciencia no va a ser regida por las cosas de esta tierra, pero por las cosas del cielo. Entonces vas a buscar más, vas a leer más la Biblia, vas a querer estar cerca de Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso es la evidencia de que naciste de nuevo, que tu vida está cada vez más semejante a la de Cristo. Oramos.